Y confío en el Señor que este día especial Él va a tocar a sus vidas, Él va a tocar a su corazón, Él va a hablarle y usted va a recibir de parte suya algo muy especial, algo muy importante. Los dos grandes mandamientos, nuestro rol, así se intitula la prédica de hoy. Me hubiera gustado intitularla ¿Cuál es tu doctrina? Pero no quería evocar en usted la expectativa de algo técnico, científico, complicado, filosófico. Consecuentemente, la intitulación es Los dos grandes mandamientos, nuestro rol. Y tengo a casa se vaya comprendiendo de que las cosas de Dios son simples. La palabra del Señor reviste una simplicidad tan grande que fue escrita para que todos, sin excepción, la entendamos. Indistintamente del nivel de profundización que quieran muchos tomar, niveles teológicos y tantos aspectos técnicos, científicos, lo que no tengo en poco, lo que no menosprecio, pero de lo que estoy hablando es mucho mayor. Y esto es lo que necesitamos nosotros comprender. Dice en San Mateo, capítulo 22, versos 37 al 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto habló Jesús, hermano. Y no lo hizo para modificar el libro del Éxodo en el capítulo 20. Cuando Él dijo, este es el primero y grande mandamiento, no dijo, cambiemos los 10 mandamientos establecidos a través de Moisés en la palabra, en el Éxodo, y eliminemos el primer mandamiento que está establecido. No fue esto lo que dijo. Entonces, yo deseo mucho que esto nos quede claro. Si bien en la religión tradicional se ha llegado a cambiar este mandamiento y ahora el primero de los 10 mandamientos es justamente este, quiero que sepa que la palabra de Dios lo sigue manteniendo tal cual. Y yo quisiera que usted me acompañe, por favor, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, para que no dejemos de lado lo que está escrito. ¿Qué dice? Éxodo, versículo 1, capítulo 20, versículo 1, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el primer mandamiento. Y no hay cambio, no varió. Jesús no vino para abrogar la ley. Jesús vino para que se cumpla. Pero cuando le preguntaron, ¿cuál es, Señor, el primer grande mandamiento? Él respondió de esa forma en Mateo 22, 37, 39. Yo creo de que fue una forma nada más de resumir los 10 mandamientos
en dos. Al concluir que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, Mateo 22, 40. Por la palabra de Dios, nosotros sabemos de que todo lo hecho por Él y para Él fue hecho, porque en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Como está escrito en Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es claro, hermanos, que el fin de todo esto era alumbrar el camino entenebrecido de los hombres. ¿Por qué estaba entenebrecido? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Si vemos en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versos 6 al 8 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y en el versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y este es un punto bien importante. Es simple, está en castellano, lo podemos entender, pero aparenta una complicación, porque cuando nos vamos a la interpretación de la letra dice: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan Bautista con Jesús son primos, porque son hijos de dos hermanas, María e Isabel. Cuando la Virgen María concibe y se entera por anuncio del ángel Gabriel, ya su hermana Isabel ya había concebido y estaba con 6 meses de embarazo. Por lo tanto, pregunto, al nacimiento, ¿quién nace primero? ¿Quién viene primero? El que ya tenía 6 meses, porque el otro, que era Jesús, nace 6 meses después. ¿Quién era primero? Juan Bautista, nace 6 meses antes. Entonces, ¿quién vino primero? Juan Bautista. Pero ¿y cómo es que Jesús es antes que Él? Simple. ¿Qué edad tiene Jesucristo? Pastor, Jesucristo tiene 2021 años. No, 2021 años puede usted decir que tiene la naturaleza humana de Jesús. Jesús tiene mucho más que 2021 años. Jesucristo tiene una edad tal que es desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Dios es eterno. Yo soy el alfa y el omega. Entonces, ¿quién era primero? ¿Juan Bautista o Jesús? Jesucristo. Mismo Juan Bautista naciendo primero. Jesucristo es desde siempre y para siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Dios eterno, el único Dios a quien nosotros y nuestras casas serviremos por siempre. Jehová. Entonces, esto que pareciera ser complicado es simple.
predicamos a Jesús, el verbo, la vida y la luz de los hombres, y es necesario que prestemos atención desde lo que fue el primer anuncio, antes de presentarse el Cristo entre nosotros. Lo que hizo Juan el Bautista al anunciarlo a Jesús con una prédica simple y sencilla como clara. ¿Qué era la prédica de Juan el Bautista? ¿Cuál era la prédica? Él no inventaba doctrinas, él no buscaba fundamentos teológicos, él simplemente decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Así de simple su prédica de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante, exactamente esta misma prédica, tras acallar a Juan el Bautista encarcelándolo, recuerde que él fue metido en la cárcel, eso está escrito en Mateo 4:12, la retomó Jesús. La misma prédica de Juan el Bautista la retomó Jesús, predicando ¿qué? Exactamente lo mismo. ¿Cuál era la prédica de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. ¿Se dan cuenta cuánta simplicidad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que yo tengo que predicarle a usted? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo, hermano, quedó registrado en los evangelios. Y es justamente lo que se nos manda a anunciar predicando, como dice en Marcos 16:15. Es necesario, hermanos, notar que mandarnos a predicar cuando comienza la obra por nosotros mismos, en el arrepentimiento, en el perdón de nuestros pecados y en el comienzo del cambio de nuestras vidas, no significa que estamos aptos. El día 15 de julio me tocaba prepararme para una prédica que me fuera encomendada en el mes pasado. Y a mí me gusta levantarme de madrugada porque puedo dedicar un tiempo exclusivo para el Señor, para orar, para recibir de Él, para rendirme, para derretirme a sus pies aquí en la tierra, porque aquí en la tierra es el estrado de sus pies, para inclinarme. Paso un tiempo muy hermoso con Él. Y ese día 15 de julio, cuando me levanté para hacer lo propio y prepararme para la prédica, me di cuenta de que no podía pensar en nada, no conseguía recibir palabra del Señor, no conseguía inspiración, y entonces encontré que yo estaba muy atribulado, estaba muy afligido, muy angustiado, desesperado. Claro, esto era simple. Mi madre había caído con un problema de COVID y al tener ella problemas de base, enfermedades de base, y al ser una persona de edad avanzada, obviamente lo que me abordó fue el miedo, fue la duda, fue el temor. Porque nosotros, a pesar de que en el púlpito anunciamos de que allá, más allá del sol, la vida es perfecta, no hay enfermedad, no hay cansancio, allá las calles son de oro, donde fluye la leche y miel, donde vamos a permanecer adorando al Señor, donde vamos a estar en su presencia. Esto es lo que nosotros decimos todo el tiempo. Pero cuando toca irnos allá, ¿qué es lo que acontece? Nos aferramos acá. ¿Se va a morir algún siervo de Dios? Cadena de oración. Todo mundo a orar porque aquel siervo del Señor está enfermo, se va a morir, existe peligro, existe el riesgo, y nos aferramos. ¿Y cómo pretendemos convencer a la gente de que allá es mejor que acá? Si nosotros mismos nos aferramos acá.
¿Acaso no deberíamos más bien nosotros, aleluya, gloria a Dios, me voy a morir, ya me estoy yendo? Alégrense conmigo porque ahora me voy a la presencia del Señor. ¿Acaso no debería ser así? Así debería ser. ¿Y por qué no es? Porque somos pequeños, porque somos limitados, porque no estamos aptos todavía, porque estamos en un proceso. Existimos aquí en la carne, vivimos acá, estamos acá y consecuentemente nos aferramos acá. Entonces, ¿qué era lo que había en aquel momento cuando no conseguía recibir inspiración? Era un pobre niño. En este siervo del Señor había un niño que se aferraba, que se resistía a perder a su mamá. Muchas personas han perdido a su mamá y yo lo sé. Y conozco el dolor que esto representa, porque yo también perdí a mi papá y sufrí, y hasta el día de hoy sufro. Y ya hace más de una década que él murió. Porque entonces tenemos sentimientos, estamos en un cuerpo de carne, con sangre, con hueso, donde las emociones nos abordan con tanta facilidad. No significa estar nosotros aptos, y menos todavía el ser enviados a juzgar ni a condenar. Como yo soy cristiano, como ya me arrepentí de mis pecados, como ya yo me cuido, porque ya no robo y antes era un ladrón, porque ya no mato y antes era un criminal, porque ya no me drogo y antes era un drogadicto, porque ya no soy adúltero y antes era un fornicario y adúltero, porque ya no hago las cosas que antes hacía, porque ya no miento y antes era un mentiroso empedernido. Aun cuando hubiéramos dejado de hacer muchas cosas que antes hacíamos, todavía no estamos en condiciones y no lo vamos a estar nunca para juzgar ni para condenar. ¿Por qué digo nunca? Porque hay un solo juez, Jesucristo. Más nadie, ninguna autoridad eclesiástica, ningún clero, ningún predicador, ningún pastor, apóstol, querubín, arcángel, póngale el título que quiera, dele el rótulo que mejor le plazca. Nadie tenemos ese derecho. No estamos aptos. Somos uno más, como usted. Entonces, no es nuestro rol. Porque no podemos solo por ello, por nuestra conversión y cuidado de no pecar más, considerarnos personas de un nivel superior. Dice en el libro de Filipenses, acompáñeme, Filipenses 2, verso 13 dice, de tal manera, no es el pasaje, lo anoté mal, pero ahora lo encuentro. Ya, perdí el pasaje. Pero lo que está escrito en la palabra de Dios es que más bien tenemos que mirar a los otros como a superior. Humildemente tenemos que mirar a los demás como a superior. Entonces, si Dios nos manda a mirar a los demás como a superior, no sé si lo encontraron el pasaje, ¿no? ¿Ok? Mirar nosotros como a superior a los demás, humildemente. Entonces, no es ese pasaje. Entonces, ¿de dónde tendríamos nosotros derecho de juzgar
o peor todavía, de condenar. No hay condiciones, hermano. Definitivamente. Por más puritanos que nos consideremos nosotros, a nosotros mismos, por más beatos que seamos, y no lo digo de una forma peyorativa, lo digo de una forma descriptiva, por más rendidos a la religión, a la doctrina, a la teología, a la filosofía, a la psicología, a la meditación trascendental y a todo lo que usted quiera, no nos da la aptitud para hacer ello. No se enoje conmigo, hermano, no se vaya a molestar. Ni usted que es líder, ni usted que es predicador, ni usted que es apóstol, ni usted que es levita, ni usted, nadie. No se enojen conmigo. ¿Saben por qué? Porque no somos los primeros que tendríamos esa tendencia natural a ser juzgadores. Ah, no, pues si ese es un drogadicto, ladrón, estafador, si ese es una prostituta, si ese es una tal, si ese es un cual. Es lo primero que viene a nuestro corazón, el juicio. En Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versos 1 al 8, aconteció algo equivalente a esto, para que usted vea que no somos los primeros, ni somos los únicos, ni vamos a ser los últimos. Se dio un acontecimiento muy bonito. Juan 8, versos 1 al 8, dice, preste atención, por favor. Cada uno se fue a su casa, dice en el versículo 53 del capítulo 7, y en el versículo 1 del capítulo 8 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Se despidieron, pero luego por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Todos vinieron al templo, donde él también se fue, y vinieron a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, o sea, los jerarcas, ¿no?, la casta social, política máxima, una de las dos mayores que había en aquel entonces, los fariseos, los otros eran los saduceos, y los escribas, los doctos de la ley, se vienen y trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6, mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Al hacer esto, Jesús los escuchó, no los ignoró, no desconoció lo que estaban diciendo y tampoco podía desconocer lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y al agacharse a escribir en el suelo, él simplemente estaba sin desconocer absolutamente nada de lo que estaba aconteciendo, estaba esperando un momento. Yo no sé qué hacía él cuando él se agachó a escribir. Yo no sé. De repente, si usted quiere, puede pensar de que él comenzó a escribir los pecados de cada persona, porque él conocía la vida de cada uno de ellos, como conoce la tuya y la mía. Él sabía tus áreas débiles, como las de ellos. Él sabía sus motivaciones, sus pensamientos, antes que la palabra saliera de su boca. Él ya la conocía. Y entonces, en el versículo 8 dice, e inclinándose, el 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Me atrevo a decir, hermano, de que lo que él hizo fue confrontar, no solamente en lo personal, que fue lo que aconteció, pero también en lo espiritual, porque la conciencia de ellos inmediatamente, tengo certeza que los abordó, los tomó en ese momento, al punto de que nadie pudo sentirse en condiciones, ningún jerarca, ninguno de los del clero, ninguna autoridad, ningún escriba, ningún doctor de la ley. Versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
¿Qué sería lo que escribía? No quedó ningún libro en el Evangelio donde diga qué fue lo que escribió, ni lo plasmaron. Gracias a Dios no lo plasmaron, porque si lo hubieran plasmado ya le estuvieran rezando en algún lugar a esas escrituras, a esos papeles. No me sorprendería, porque esta es la tendencia natural humana, la idolatría. No es por nada que Dios puso como primer mandamiento en el Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás ante ellos, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ángeles, querubines, arcángeles, santos, santas, profetas, Elías, la Virgen María, Magdalena, Juan, todos ellos, los que estén, los que se haya llevado Dios. Enoc se lo llevó directo, ni en la tierra. Y aquí yo no voy a agredir ninguna doctrina religiosa, porque nosotros mismos probablemente somos los primeros idólatras. No seremos idólatras de imágenes, ni de estatuas, ni de todas estas interpretaciones que pretenden hacerse. Pero tal vez idolatramos otras cosas en nuestros corazones. ¿Serán nuestros hijos? ¿Serán nuestros cónyuges? ¿Serán nuestros padres? ¿Nuestra abuelita? ¿Será el dinero? ¿Será el empleo? ¿Será el negocio? ¿Será la empresa? ¿Qué idolatramos? No sabemos, pero sí caemos con mucha facilidad en idolatría. ¿Y cuál es nuestra doctrina? Hermano, nuestra doctrina es la de Jesús. Dios nos llamó a predicar y es lo que con gratitud yo quiero hacer. De gracia lo recibí, así mismo lo voy a entregar. Y tal cual debe ser, conforme a la doctrina de Jesús, lo que legó a sus discípulos. ¿Quiere conocer la doctrina de Jesús? Acompáñeme. Juan 18, versos 19 al 20. No es ahora que preguntan, ¿y cuál es tu doctrina? ¿Y cuál es la doctrina de tu iglesia? ¿Y cuál es la...? No, desde entonces. Mire quién preguntó primero. Juan 18, versos 19 al 20 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. A Jesús le preguntó el sumo sacerdote: ¿cuál es tu doctrina? Le dijo. Veamos Mateo 7:28. Son importantes estos pasajes, por eso es que los quise referir ahí. Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraban. Marcos 12:38 dice: y les decía en su doctrina, escuche por favor, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Cuál era su doctrina? Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en la plaza. La doctrina de Jesús. Juan 7:16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Porque todo está escrito y no necesita de interpretaciones, no precisa traducciones. La doctrina de Jesús es totalmente simple, sencilla, clara. Otra cosa es que el hombre la quiere complicar y así termina oscura, diluida y sobre todo entremezclada con tradiciones. Por ejemplo, en Marcos 7, los fariseos se enojaron porque Jesús no se lavó las manos, lo que era una tradición en los ancianos. No podían no lavarse las manos. Dice en Marcos 7, 1 al 2:
Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Qué dije hace un momento acerca de la condenación o del juicio? No nos corresponde. No nos cabe a nosotros hacer esto. No somos nosotros quienes vamos a juzgar ni a condenar a nadie. A nadie. No, pero yo soy líder y por lo tanto yo tengo que juzgar y entonces, además yo soy pastor, además yo soy, ¿cuál es el otro rango? ¿El otro título? Apóstol, yo soy el apóstol. Vengan, inclínense ante mí porque la unción es conmigo. Por Dios, no puede existir eso. No existe eso. No hay, no en las cosas de Dios. Nadie tiene condiciones de juzgar, mucho menos de condenar. ¿Cuál era la doctrina de Jesús? Guárdense de los escribas. Guárdense. Nuevamente viene a mi memoria Juan el Bautista. En Juan, capítulo 1, versos 6 al 8, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y resulta que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, seguramente, hermanos, él estaba dudando. Yo dudé, yo tuve miedo esa noche del 15 de julio, porque como un niño me aferraba a no perder a mi madre, y entonces mi corazón estaba angustiado, estaba afligido, estaba desesperado. Yo no quería aceptar en ese momento perderla a mi madre. Y no conseguía inspiración de Dios para poder preparar mi prédica. Fíjese lo que acontecía con Juan, y no pretendo asemejarme a él ni por si acaso, porque sepa que Juan el Bautista, el Jesús mismo lo dijo, que aquí en la tierra no hay nadie nacido de hombre que pueda tener el tamaño de Juan, aun cuando Juan allá en el reino de los cielos es el más pequeño. Pero así estaba yo, angustiado. Entonces Juan, cuando fue encarcelado, otra cosa es estar en la cárcel. Tendríamos que nosotros haber estado alguna vez en la cárcel para poder comprender lo que eso significa, a donde el hombre con tanta liviandad manda a su hermano a la cárcel. Él encarcelado, angustiado, frágil, golpeado, atribulado, tal vez hasta decepcionado. ¿Saben por qué? Porque él mandó a sus discípulos para que vayan con Jesús a preguntarle si era él el que había de esperar o si debían esperar a otro. ¿Se imagina? A ver, vayan con Jesús y pregúntenle si era él el Mesías al que nosotros teníamos que esperar o tenemos que esperar todavía a otro. O sea, yo diría ahorita, dejémonos de charla. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Es real o no es real? ¿Existe o no existe? Porque ¿qué hago yo aquí en la cárcel sufriendo, padeciendo, angustiado, desesperado, inseguro, temeroso? Lucas 7, 20, 22. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y aquí viene la doctrina preciosa de Jesús. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. La doctrina de Jesús: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es
anunciado el Evangelio. Hacemos esto. Hacemos esto nosotros. Alumbramos el camino a las personas. Damos vista a los ciegos. Acudimos a los enfermos. Visitamos a los encarcelados. Damos esperanza con la palabra de Dios predicando el Evangelio a tantos corazones atribulados, desesperados. Cuando yo estaba en esa angustia, yo no le voy a decir que el Señor me habló porque no lo escuché. Yo no le voy a decir que el Señor hizo un milagro con mi madre porque Él no me dijo eso. Y además, hasta incómodo me sentiría yo ahorita de decir, y el Señor, como yo le amé, como yo le pedí, como yo le rogué, Él fue bueno conmigo, hizo un milagro y la curó a mi madre. No puedo decirle eso, porque entonces me saltaría la pregunta, ¿y qué de mi madre? Otro hermano, otra hermana. ¿Y qué de mi padre? ¿Por qué él sí murió con COVID? ¿Y qué de mi tío? ¿Y qué de mi hijo? ¿Y qué de mi hermano que murió con COVID? Ah, no, es que lo que pasa es que como yo soy beato puritano, como yo soy el super líder, el pastor, el predicador, el arcángel, el querubín, el apóstol, entonces yo soy digno, yo merezco, y a mí mi madre la salvó y a la tuya no la salvó. No, hermano. ¿Saben qué Dios me dijo? Dios me dijo, lo que vas a hacer no es por tu fuerza, preparar la prédica, lo que vas a hacer es por mi poder, por el poder del Espíritu Santo. Eso me dijo. Entonces la emoción, la tribulación, el desespero no contenían en ese momento. Él me dijo, no necesitas estar con una u otra condición para que puedas hacer lo que te fue encomendado. Es por el poder de mi Santo Espíritu. Y como una yapita me dijo, digo yo como una yapita, me puso en el corazón. No me lo dijo, me lo puso en el corazón. No va a morir, me dijo. No va a morir, me dijo. Ese rato sonreí, me alegré, volví a la vida, me atrevería a decir, porque me dijo que no iba a morir. No me dijo yo la sané, o es un diagnóstico errado, o ella es fuerte. Yo no sé. Solamente sé que Él me dijo, lo puso aquí en mi corazón, que no iba a morir. Ese día esperé que sea hora más o menos para que ella despierte, y tras que despertó le dije, la llamé y le dije, mamita, por si acaso no va a morir. Dios me lo transmitió, le dije. Y ella se alegró obviamente porque estaba angustiada, desesperada también. Y quiero decirle de que no fue bonito las horas subsiguientes. Lo hermoso fue en ese momento cuando Dios me dio esos mensajes. Pero al día siguiente ella cayó peor, se puso mucho peor realmente. Yo la llegué a ver a mi madre postrada, así como un pollito por videoconferencia. Entonces ella levantó la cara, miró a la pantalla y se volvió a acostar. Ella nunca ha hecho eso. Ahí se me partió el corazón. Ya me había dicho Dios lo que dije, pero en ese momento la vi y tuve miedo. Tuve miedo. 24, 48, 72 horas, estuvo mal, peor, y de ahí comenzó a restablecerse. Y al final sanó, ella está sana. Lo que ahorita me hace entonces afirmar que Dios me lo dijo. Lo que yo había escuchado con mi corazón era de parte de Dios. Como de parte de Dios es que cuando soy llamado para anunciar su palabra, es el Espíritu Santo el que nos habla a todos nosotros, porque es Él el que me da el poder. Hermanos, quiero terminar con dos aspectos. Lo primero, tenemos que guardar nuestros corazones. Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y en Marcos 7,
14 al 23, dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Otra parte de la doctrina de Jesús. Le preguntaron para entender. Versículo 18, él les dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y sale a la letrina. ¡Qué simplicidad! Lo que entra, sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No se enoje con su hermano porque lo ve mentir. No se enoje con su hermano porque lo ve engañar. No se enoje. ¿Por qué? Porque tiene corazón y del corazón salen todas estas maldades. Ame a su hermano. Y si vio que su hermano pecó, ámelo más todavía. Cuide de él, protéjalo, resguárdelo. Si usted destituye a alguien de una labor ministerial, está bien, no la voy a criticar. Al fin y al cabo son normas disciplinarias, son reglas establecidas entre los hombres y hay que respetarlas. Las leyes se respetan, las normativas, los procedimientos se respetan. Pero no se olvide de él, porque usted, que como líder lo sacó, lo bajó de un rol. No es quien para juzgar, ni mucho menos para condenar. Al contrario, ámelo, porque usted es deudor a él. Usted es deudor a él. Él es un acreedor suyo. Ustedes son acreedores míos. Porque dice la palabra de Dios: no debáis a nadie nada, excepto el amor. Solo el amor. Entonces, el amor a ustedes yo les debo. Yo soy deudor a ustedes. El amor por ustedes. A veces entonces nos diluimos en temas que pueden ser interesantes, atractivos para algunos, hasta importantes si usted así lo quiere. Pero también otras tantas veces terminamos inventando o recibiendo diversidad de doctrinas humanas. Me atrevo a asegurar que de seguir así vamos a terminar dispersos. Y no le quito ningún valor a la invención del hombre, para nada. Pero es que hay muchos asuntos preponderantes sobre los que debemos hablar con el incrédulo cuando de prédica se trata. Hay mucho por hablar del amor de Dios, de su justicia, de su misericordia, de la fe. En conclusión, hermanos, el primer grande mandamiento que Jesús declaró en las Sagradas Escrituras, la Biblia, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Por lo que quisiera convenir con ustedes, con que para poder hacer esto necesitamos guardar nuestros corazones y vamos a hacer de este nuestro primer rol, guardar nuestros corazones. Porque sobre toda cosa guardada es necesario guardar nuestros corazones, está escrito en Proverbios 4:23, para sin la contaminación que es propia del corazón, poder amar a Dios sobre todo. Porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y también vamos a establecerlo hoy como nuestro segundo rol. Y convengámoslos,
todos, apoyados en la palabra de Dios, por el segundo grande mandamiento que Jesús declaró: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Por lo que en el amor que profesamos y debemos para con el prójimo, deudores somos. Romanos 13:8, leámoslo, ya estamos en lo último. Romanos capítulo 13, verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa es la única deuda que Dios autoriza. No autoriza más deuda. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando le dijeron a Jesús el grande mandamiento, en estos dos mandamientos se resumen la ley de los profetas, la ley de Moisés y de los profetas. Nos urge, hermanos, anunciar el evangelio. Y entonces Él les dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cierro la prédica con un pasaje importante en Santiago 1, verso 26 al 27. Acompáñenme con su Biblia, por favor. Santiago 1, verso 26 al 27. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Queremos aparentar ser buenos? ¿Queremos aparentar ser santos? ¿Queremos mostrar que nuestro cónyuge es él o la perfecta? ¿Queremos aparentar que nuestros hijos son los prolijos, las plomadas, que nunca hierran, que nunca van a fallar? ¿Queremos aparentar que somos el matrimonio perfecto, que nuestra casa es un mar de leche? ¿Queremos aparentar que nuestros hijos y predicar de nosotros, de nuestra familia, de nuestra grandeza, de nuestras bendiciones, de lo que Dios nos da y cómo nos prospera porque somos cristianos, porque somos arcángeles, apóstoles, querubines, dignos, merecedores, y ustedes, pobres pecadores, no merecen nada? Queremos eso, hermano. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta doctrina. Escuchen la doctrina compleja, incomprensible de Jesús: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gloria al Señor, póngase de pie. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Extienda sus manos, por favor. Padre Santo, aquí estamos, Señor. Nuestros corazones están abiertos a ti, dispuestos para ser mirados. Porque antes que la palabra siquiera salga de nuestra boca, tú ya la conoces. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos. Tú sabes lo que hacemos y cuando nadie nos ve, tú conoces, Señor. Escudriña nuestras vidas. Sana, Señor, nuestras heridas. Yo ahora, con autoridad del cielo, porque es en nombre de Jesús que lo hago, quito esa dolencia que hay en tu cuerpo, esa enfermedad, porque la palabra de Dios no es solo palabra, no es solo sabiduría, son hechos, es poder. Te bendigo, Señor. Quita ese mal que aqueja ahora a tu hija. Quítalo, Señor. Quita toda angustia en su corazón. Nadie puede condenar a nadie. Nadie puede arrojar la primera piedra. Desato sanidad de lo alto sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Esa complicación que tienes en tu vida, ese problema, ese conflicto sobre el cual no encuentras salida, yo ahora lo pongo delante de ti, puesto de acuerdo contigo.
Y te ruego, Padre, que desates, Señor, que esa situación la liberes, Dios del cielo. Yo no conozco a quién estoy hablando, pero recíbalo de parte de Dios. El Señor ahora quiere resolver ese conflicto de una forma sobrenatural, porque a Él le plació hacerlo. Recibe esa solución. No entiendo cuál es, tampoco entiendo cómo, pero sé que el Señor habla y lo hace con poder, con autoridad. Cualquier otra dolencia, dificultad o problema, yo te ruego, Padre, por tu casa, por tu iglesia, por tus hijos que están aquí en la iglesia o que están allá en su casa, atentos a los acontecimientos que se dan en esta prédica. Sana, Señor, esas heridas, en el cuerpo, en el corazón, en su alma, en su espíritu. Que toda deformidad que ahora esté posada en este hermano, Señor, al que tú estás poniendo ahora por tu amor y por tu misericordia, que sea enderezado. Que sea enderezado. Que toda acusación y condena falsas que de hombre provino, que salga y que sea liberado ahora en el nombre de Jesús, porque toda mentira de Satanás se cae ahora al suelo y solo tu gracia, tu amor, tu bondad y tu misericordia, Dios, gobierna en nuestros corazones y lo recibimos ahora con gratitud en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo los bendigo. Si alguien tiene algún diezmo, una ofrenda rezagada, por favor, si gusta pasar a dejarlo, puede hacerlo. Y al pueblo, en su casa y en la iglesia, los bendigo y la bendición de Dios es sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Cristo, yo te amo.